Doctora, ¿usar hormonas causa cáncer? No, al contrario, te alarga la vida. Existe una falsa conexión entre el cáncer dependiente de hormonas, como el cáncer de seno, el cáncer de útero, el cáncer de próstata y el uso de hormonas. Te voy a explicar cuáles son las razones por las que se generó esa inadecuada conexión entre hormonas y cáncer. Muchos años atrás se realizó un estudio de menopausia en mujeres donde se utilizó estrógeno y progesterona sintética para el manejo de todos esos síntomas de menopausia, y en ese estudio se dieron cuenta que la incidencia de cáncer de seno en las mujeres se incrementó y tuvieron que detenerlo. Allí se generó la creencia de que las hormonas que se usaban para la menopausia tenían relación con cáncer en las mujeres. Pasa el tiempo y se evidencia científicamente que en ese caso de ese estudio, la razón del aumento del cáncer fue por progesterona, no por estrógenos, y por progesterona de uso sintético, es decir, una hormona artificial desarrollada y no una hormona bioidéntica o una hormona de progesterona micronizada como la que utilizamos en los balances hormonales. De tal manera que a hoy los estudios actuales nos muestran que las mujeres que utilizan terapias de hormonas bioidénticas son mucho más longevas que aquellas que nunca han hecho terapias de hormonas. Así que el segundo factor por el cual se generó esa conexión entre cáncer y hormonas fue el tipo de hormona. La diferencia radica en si utilizas hormonas sintéticas o derivadas de la yegua, que son los estrógenos convencionales equinos, o si utilizas hormonas bioidénticas. Allí radican las diferencias entre estrógenos, progesteronas, testosteronas para una u otra terapia. Las hormonas bioidénticas son hormonas derivadas de plantas que tienen una estructura idéntica a la hormona humana y por tanto cuando se están metabolizando no dejan residuos, no deja basura, ni van a sobrecargar tu hígado y por tanto pues no hay riesgos de que se altere o se dañe el metabolismo hormonal o el metabolismo de otras células en tu cuerpo. De otro lado, el siguiente aspecto importante es que las terapias de hormonas se deben individualizar. ¿Por cuál razón? Porque claramente sí hay personas que tienen factores de riesgo. ¿Quiénes son? Las mujeres o los hombres que han tenido cáncer dependiente de hormona, cáncer de seno, cáncer de cuello de útero o cáncer de próstata. Y no significa que nunca en su vida podrían tener un balance hormonal, sino que hay que tener ciertas precauciones y siempre debería estar guiado por un médico. La siguiente grupo de personas que pueden tener factores de riesgo son aquellos que han desarrollado trombos en el cerebro, trombos en el corazón, han hecho infartos, por ejemplo, trombos en las piernas, han hecho trombosis venosas profundas y en ellos también hay que ir con ciertas precauciones y con ciertos cuidados en el uso de las hormonas, pero no significa que estén sintiendo en cualquiera de esos casos, las mujeres o los hombres, los síntomas de la menopausia o de la andropausia y que se la tengan que aguantar o quedarse con ellos sin encontrar respuestas o soluciones. Y el último mito que se ha generado es entre el cáncer de próstata y la testosterona. Estudios actuales muestran que la relación directa de ese cáncer no está con la testosterona, sino con una hormona llamada progesterona, que también se encuentra en los hombres, y con un mal metabolismo hormonal. Es decir, que sus hormonas estén pasando por el hígado y por diferentes partes y células de su cuerpo y se estén metabolizando mal, o sea, dejando mucha basura y mucho residuo. ¿Qué es entonces realizar un balance hormonal?
también terapia conocida como chip de rejuvenecimiento hormonal o balance con hormonas bioidénticas. Es una terapia a través de la cual hacemos dos cosas importantes: analizar cómo se encuentran las hormonas, medirlas y saber qué te falta y qué te sobra, y analizar el metabolismo de tus hormonas, cómo las estás fabricando y cómo las estás degradando dentro de tu cuerpo. Al respecto, con ese aspecto, me encuentro con mucha frecuencia con personas que me dicen: no, es que yo solamente quiero que tú me subas las hormonas y no me quiero tomar nada más, sin entender que son una parte integral de tu cuerpo, que se debe metabolizar, que va a pasar por el hígado, que necesita que tu intestino se encuentre funcionando bien, que la producción de estrógenos depende de la flora bacteriana que tengas en el intestino delgado y que indudablemente también debemos corregirla para que realmente la terapia se llame balance hormonal. ¿Y por qué estas terapias de balance hormonal son tan utilizadas y tan queridas frente a la longevidad? Porque no solamente se trata de mejorar unos síntomas de menopausia o de mejorar una función sexual, sino que adicionalmente tus hormonas mejoran los mecanismos que se dan en las células y que nos llevan al envejecimiento acelerado. Las hormonas en balance trabajan sobre tres importantes mecanismos contra el envejecimiento, que son: el primero, mejoran energía en las mitocondrias, las centrales de las células donde tú estás fabricando constantemente energía para cualquier parte de las células y de tu cuerpo. El segundo es que ayudan en la protección de tu ADN, es decir, donde se encuentran toda esa información codificada allá dentro de tus cromosomas y que permitiría o no que abrieras genes de enfermedades que traigas en herencia. Y el tercer mecanismo muy importante es que previene la senescencia celular. Ese es el mecanismo adentro de las células que hace que se queden un montón de células envejecidas, haz de cuenta como unos zombies allá dentro de tu cuerpo que comen y comen energía pero no producen nada. Evita quedarte con los mitos del pasado y apóyate en las investigaciones científicas recientes. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia con hormonas y te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, le des clic a la campanita y cada semana nos acompañes con más y más información frente a la medicina regenerativa y el antienvejecimiento celular.